un gusto traer esta iniciativa y en particular ahora con una efeméride que no me hizo falta que me la dijeras, básicamente porque... Yo por ahí les mando un machete, ¿viste? Como, bueno, esta semana se cumplen tantos años de... Y a veces lo usan y a veces, como en este caso, me sorprenden. ¿Qué por- tenés para contarnos? bueno, este martes se cumplió, de paso hubo un reencuentro ahí recientemente y que estuvo en las noticias dando vueltas, se cumplieron 40 años del estreno de Camila, de la, Claro. de la película de... Bueno, para 80 personas de la encuesta nacional de cine, la mejor película de la historia argentina. Para mí entra dentro del top 5. No sé si diría que es la mejor. Para mí la mejor película argentina es Nueve Reinas. Yo no estoy citado en la encuesta nacional de cine porque todavía no soy lo suficientemente importante. Pero bueno, si algún día me preguntan, o no sé, si tendré que ir a un formulario, mandaré un correo, ya voy a ver. Mi respuesta es Nueve Reinas, aporto a la película número 11 posicionada en la encuesta nacional de cine. Encuesta que algún día voy a traer a la columna porque creo que incluso el hecho de que los dos primeros puestos estén tan disputados, para mí es una grieta cinematográfica Ajá. entre los que piensan la primera película en este momento en la encuesta nacional de cine es La Ciénaga, de la que voy a hablar en un ratito, y la segunda es Invasión. Para mí, la gente que ve cine argentino se puede dividir entre que los cuyos dicen que la mejor película de las dos es Invasión y aquellos que dicen que la mejor película de las dos es La Ciénaga. Pero bueno, En algún momento haremos ese test de personalidad en la columna. Pero bueno, vamos a hablar entonces de Camila. vamos a hablar de cine de mujeres. Así se habló así se habló, le puse a la columna. Ok. Porque, bueno, como decía, 40 años de la historia del amor entre la aristócrata Camila Orman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, una relación que provocó el escándalo entre la iglesia y la sociedad de la época, así la describe su sinopsis, ¿no? Para mí Camila es muchas cosas, pero sobre todo es una película de mujeres. Fue dirigida por María Luisa Bember, fue guionada por ella, además de un tal Juan Bautista Stagnaro, el padre del Stagnaro que conocen, y Beda do Campo Feyó. Fue producida por Lita Stantic, y fue protagonizada por la brillante Susu Pecoraro, Dios, qué malo que soy con los nombres. Fue nominada al Oscar un año antes de que la historia oficial, de la que ya hablamos en la columna, ganase el Oscar. Y para mí que es una película que si no han visto, la audiencia probablemente la haya visto, pero si no la ha visto, la tienen que ver. ¿Vos la has visto, Ana? No, todavía no. Bueno, ahora te la vendo. Pero básicamente Camila fue una película disruptiva, no solo por a quién cuenta la historia, cómo cuenta la historia de Camilo Orman, y sino quién la hizo, ¿no? Porque me hizo pensar en realidad en que María Elisa Bember fue muy, muy importante y fue parteaguas, incluso en la mayor parte de los artículos que han salido a propósito de este aniversario lo hablan, de un cine realizado por mujeres, de directoras mujeres, que a la vez pasa a ser un cine de culto, un cine ampliamente reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces me puse a revisar un poco la historia de otras directoras de cine argentino, cuyas obras se conocen de manera limitada, o de conocerse pasa como con un montón de autores que no se conocen que son mujeres. Hay muchísima... esto es otra cuestión que es súper interesante en lo que es la literatura. Y ahí Nosten firmaba los libros, la primera edición de Sentido y Sensibilidad lo firmó como Valle Woman. No firmaba con su nombre, sino firmaba con ese pen name, ¿no? Con ese seudónimo. Y así un montón de otras famosas escritoras que conocemos seudónimos como Eliot Ness, que conocemos el seudónimo como un seudónimo masculino. Y Sí, totalmente. Bueno, y muchas que ponían las iniciales, ¿no? Y el apellido, y zafaban como con el apellido de no revelar que eran mujeres para poder, bueno, que sus obras vieran la luz y que se publicaran, y bueno, y que a día de hoy las podamos conocer, ¿no? Porque realmente esa publicación de la obra, sea un libro, o sea, como en este caso una película, es muchas veces lo que hace que trascienda el arte y que realmente muchos años después se pueda poner en valor ese trabajo. por supuesto, por supuesto. Y además estamos hablando de obras que tienen un reconocimiento a nivel calidad, a nivel narrativo y a nivel, digamos, estilístico, que son muy, 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 muy ponderadas y que lamentablemente muchas veces, por lo menos en la época de estreno, de etiquetarse de esa manera, de etiquetarse con el nombre de una mujer, tenían ventas menores. De paso, película que recomiendo sobre el tema, Colette, recomiendo la película Sí. de nombre sobre esta artista también francesa que cuenta un poco esa historia. Pero bueno, volviendo a Argentina, voy a traer un par de guiones por si alguien quiere, si alguien está escuchando esta columna y quiere hacer una película.
Porque son una locura. Es más, tuve que cortar la columna a la mitad. Tranquilamente podemos traer una segunda parte o una tercera parte. Es increíble lo que es el cine de mujeres. Primero quería hablar un poco de Emilia Salerni. Emilia Salerni fue la primera directora de cine latinoamericano, además de ser la primera directora de cine argentino. Mira. Y fue una pionera básicamente en el cine a nivel Argentina, y ella dirigía pequeños cortos silentes de la época del cine silente, estamos hablando de la década de los 10, de la década de los 20, que básicamente tenían un estilo narrativo bastante particular, bastante de historias, o sea, los primeros conceptos de melodramas que vamos a después, que se va a hacer tan famoso en el cine argentino, que va a ser tan exitoso, lo podemos atribuir a este tipo de cortos que la mayoría lamentablemente están perdidos. Solo se conserva uno y que no lo he podido ver. Solo se conserva un corto de Emilia Salerni que no, verdaderamente no está disponible. Se hizo una proyección el año pasado en el Malva y bueno, habrá que tirar líneas para intentarlo verlo porque tengo ganas de ver esa película. Y después, poco después, viene una directora inmigrante que tiene un libro bastante interesante que se llama Por ser mujer, que es Vlasta Lá. Vlasta Lá es una directora, también mujer, inmigrante, que comienza a dirigir ya en la época del sonoro, en la década del 40, y dirige, entre otras cosas, un largometraje, que ese sí lo pueden ver ustedes también si lo buscan, que se llama Las Furias, que está en Vimeo incluso, que es un largometraje magnífico con un estilo narrativo bastante particular, de una historia de enriedos, de personajes grises. Para nosotros, para yo que he estudiado muchísimo cine de lo que es la Edad de Oro, ahí de la década de los 40, comienzos de la década del 50, finales de la década del 30 y toda la década del 40, el personaje gris era algo raro en el cine. Era buenos muy buenos y malos muy malos. Incluso critico eso en uno de mis artículos de investigación, que va a salir en un libro que se publica pronto. Critico eso, ¿no? Que narrativamente los personajes no tenían grises. Complejidad. Exacto, no había complejidad, no había ningún tipo de profundidad. Bueno, me cerró la boca esta película, no la conocía, que se llama Las Furias y que es de esta directora Vlasta Lá, que además tiene otros 3 largometrajes de la época del sonoro, de alcance muchísimo más difícil de verlo. Pero bueno, la mayoría están en Movie. Por suerte o desgracia, Movie, que es una plataforma que no me paga un centavo por decir esto, ha absorbido muchísimo contenido de cine histórico de Argentina. Ante la inexistencia de la Cinemateca Nacional, creo que muchos de los crudos los está agarrando Movie, los está agarrando Criterion. Yo creo que en cualquier momento voy a tener que pagar una suscripción. Pero bueno, y tiene muchísimo cine a nivel histórico, de importancia histórica en la Argentina. Y siguiendo con la línea, me parece importante traer a los nombres que ya mencioné, ¿no? Primero, Lita Stantic. Lita Stantic hace mucho que no hace películas propias. Como directora tiene un par de cortos, tiene un par de largometrajes durante la época de predictadura, y de postdictadura tiene, para mí, tal vez la mejor película que se ha hecho sobre la dictadura, que es Un muro de silencio. Un muro de silencio es un magnífico largometraje que cuenta la historia de la censura cinematográfica a través de una película que transparenta la censura cinematográfica. O sea, es la historia de ausencias. De hecho, una colega investigadora tiene un trabajo súper profundidad hecho sobre el tema en el espectro de la ausencia, que habla sobre eso, la historia de las ausencias, y a través de Un mundo de silencio ejemplifica la historia de los hijos, ¿no? La historia de los hijos que no pudieron llegar a contarla. Pero no solamente como directora, sino, bueno, como productora, trajo, entre otras cosas, Contragolpe, La isla de Alejandro Doria, La niña santa y la ciénaga, de una directora que voy a mencionar muy pronto, pero que ya he dicho el nombre varias veces. Bolivia y un oso rojo, de un desconocido en esa época, Gran Caetano, que antes de los simuladores, antes de Ocupas, antes de todo. Mundo Grúa, de un desconocido Palo Trapero, antes de Carancho, antes de Elefante Blanco. Y lo último que ha estado produciendo han sido producciones de algunas directoras, también mujeres, bastante buenas a nivel crítica y bastante desconocidas a nivel consumo masivo. Pero la última que yo sí he visto es Cordero de Dios, de Lucía Cedrón, magnífica. Durísima la película, pero muy buena. Estoy viendo que Lita Stantic junto con María Luisa Bemer, que son las que la dupla que también lleva la pantalla Camila, en este caso al revés, porque Lita Stantic está como
Bueno, no, está como guionista también. Como guionista y productora, sí, sí. Es la de Yo la peor de todas. Correcto. Que es un peliculón y un clásico del cine argentino, me parece. Yo esta película la he visto en la tele 1000 veces. Y bueno, que ahora que, claro, uno dimensiona, ¿no? Que está dirigida, producida por mujeres, bueno, como que se entiende también ciertas lecturas, ¿no? Sobre algunas historias. Bueno, en el caso de Yo la peor de todas, es la historia de Sor Juana, pero bueno, con esa perspectiva distinta, ¿no? Como que pone en valor otras cosas que quizás la cobertura cinematográfica previa había dejado de lado. Por supuesto. Bueno, Camila es la película más conocida de María Elisa Bember, pero sí dirigió esta maravillosa adaptación que yo no la he visto. Mira, ahora, ¿viste? ahora me queda un pendiente a mí. No he visto Yo la peor de todas, sí he visto Miss Mary, que es una historia de una familia de alta sociedad encontrándose con el choque cultural de una hija que no quiere seguir las normas y Señora de Nadie, o sea, que también tiene una óptica parecida. Siempre hay una perspectiva muy feminista dentro del cine de María Luisa Bember, con una visión inteligentísima del contexto social. Te consulto, dado la historia de Yo la peor de todas y Camila, había algo ahí, ¿no? Con la cuestión del rol de la iglesia y el rol femenino en la iglesia. Te consulto si tenés a lo mejor algún dato de por qué se interesan en estos temas, digamos, cómo, o no sé, o en ese momento, qué se estaba debatiendo en Argentina que de repente esto era un tema para hablar, sobre todo desde el cine de mujeres. Para mí es un efecto, es el contraefecto del proceso del destape. El proceso del destape, que podemos después algún día hablar más en profundidad, es el coletazo que surge inmediatamente después de la dictadura, en el cual o sea, todo lo que había sido prohibido pasa a ser ultra permitido. Entonces es como antes, es un periodo que ocurre ahí en el primer cine de democracia, pero también en el arte en general, del 84 al 89, una gran cantidad de producciones de todo lo prohibido, de hablar de lo que no se podía hablar durante el proceso. En ese caso, el destape, que por el lado de los directores masculinos se va a concientizar en, no puedo ni decir las palabras que lo representan, pero tiene que ver con este cine más, lo dijeron otros días, una muy buena expresión, cine verde me dijeron. Este cine más subido de tono, con contenido altamente sexual, altamente disruptivo en el peor de los sentidos, se canaliza por el lado del género femenino en la posibilidad de hablar de estas instituciones que habían estado ocupando un rol importantísimo, porque estamos hablando, por lo menos, o sea, el golpe cívico-militar fue cívico-militar. Y en estas cuestiones, la sociedad civil, que estaban al lado que estuvieron fundamentando y siguiendo de base, estamos hablando de un golpe también eclesiástico en cierto sentido. Entonces, las instituciones eclesiásticas, las instituciones religiosas, restringiendo y argumentando a favor de este tipo de censura, para mí lo que aprovecha Camilo Gorman, o sea, aprovecha la historia de Camilo Gorman para contar la historia de una disidente con la ideología de la mazorca que es fusilada por amar, básicamente. Ese es lo que le pasa a Camilo Gorman. Agarra la historia de una mujer que tiene que entrar a un convento porque quieren casar a la fuerza. Para mí podés trazar el paralelismo directo. Por algo en Camila no aparece Rosas. Rosas existe, pero como una amenaza ominosa, como existe la dictadura en Un muro de silencio, como existe la dictadura en la historia oficial. No existe, uno no ve a Videla, recién a Videla lo has visto cinematográficamente representado, no voy a decir en Argentina 1985 porque me estoy saltando un montón de directores de cine independiente, pero en el mainstream, estos personajes, digamos, o sea, a personificar a estos villanos de la historia argentina, porque es lo que son villanos de la historia argentina, no se lo hacía. Entonces, ¿cómo lo usas? A través de otras figuras que también tuvieron un gobierno sumamente restrictivo de las libertades individuales y de las posibilidades del disenso, básicamente, lo representás a través de eso. Pero no pones a Juan Manuel de Rosas mandando a matar a Camila. Claro. No pones a que si le pegas a la generación del 37, porque es entre las personas que salieron a avalar, digamos, que a Camila tenía que ser ajusticiada, tenés a Alberdi, tenés a Sarmiento, los tenés a todos los pensadores del otro lado del río. Bueno, fíjate que en Yo la peor de todas, que no la has visto, así que te lo voy a contar yo,
hay una cuestión, una tensión importante con la libertad ideológica que tiene la protagonista y cómo eso la hace, digamos, se pone en contra a la iglesia, las autoridades de la iglesia, ¿no? Por justamente, bueno, hacer cosas que hoy en día nos parecen normales, ¿no? Era una monja que enseñaba canto a las alumnas, que le gustaba cocinar, que escribía poesía, que escribía drama, que hacía teatro, tenía una personalidad realmente muy cautivante y por eso es fácil para el espectador como empatizar con este personaje, pero bueno, que para esa época y ese momento era sumamente disruptivo que tuviera esta personalidad, entonces como es la misma tensión, ¿no? Es el cuestionamiento de por qué algunas cosas estuvieron prohibidas. Y desde el empatizar con la persona del otro lado, que me parece un recurso muy interesante para este momento histórico que vos hablas del destape, ¿no? El decir, bueno, retomar estas temáticas que durante mucho tiempo no estuvieron disponibles para el debate público, pero desde un ¿qué le pasaba a la gente de ese lado, no? Por supuesto. Y bueno, ya directamente Miss Mary y el Señora de Nadie, que son sus últimas producciones, ya directamente es literal la traducción. Donde volvemos a volver a este lenguaje figurativo para mí, que se presenta en Camila, en la, para muchos, incluyéndome, para muchos, la mejor directora de la historia de Argentina, o en La Ciénaga, en Lucrecia Martel, ¿no? En La Ciénaga, en Sama, en La Niña Santa, y aún más en La Mujer sin Cabeza. Todas estas representaciones de cine muy lento, muy figurativo, muy de contemplación. Es más, yo siempre digo que Lucrecia Martel es una directora que yo no recomiendo. Yo espero que la gente llegue a ella, porque es cuestión de tiempo a que llegues. Porque vos empezás a ver las conexiones y llegas. Pero si yo te recomiendo de una película de Lucrecia Martel, me vas a odiar. Porque, y se lo digo a la audiencia también, porque son películas lentas, con un tono muy difícil, y hoy en día que estamos acostumbrados a la sobreestimulación constante, una película de 2 horas de una familia de clase media muriéndose de calor en una quinta, no te la puedo vender. Pero si vos te sentás a verla porque tuviste un tiempo en tu vida y dijiste, mira, esta película está muy bien puntuada, tendrías que verla, te encontrás... Sí, o la encontrás en la tele un día y te enganchaste, y bueno. Sí. Para mi favorita precisamente de Lucrecia Martel es Sama, no es ninguna de las conocidas, es la historia de una adolescente en un pueblo fronterizo. Para mí Lucrecia ahí aprovecha un poco, Lucrecia es salteña, entonces aprovecha un poco su conocimiento de la periferia para contar una historia sumamente del interior, a diferencia de La Ciénaga, que es una película sumamente de Nordelta. Pero también está el contraste ahí, entre una familia de... Es básicamente Esperando la carroza, de la que vamos a traer una columna solo de eso. Es Esperando la carroza, pero en clave contemplativa. Me parece brillante. Y bueno, me parece... Y después quería hacer una pequeña mención a todas las que me van a quedar afuera de la columna, porque creo que es importante nombrarlas, ¿no? Me quedan afuera Lucía Puenzo, Sabrina Fargi, Naticia Hirsch, Caiza Navas, Anaí Berberi, Natalia Giorgia, Valeria Bertuccelli y Sofía Gala en su rol de directoras, que son recientes, Albertina Carri, Celina Murga, Ana Katz y Berberi de todo lo que es el fenómeno del nuevo cine argentino, del que también hay que traer una columna, que es un fenómeno de cine más brutalista y tal vez más representativo, pero al mismo tiempo un cine que interpela un montón, y tanto como una persona que ama el cine nuevo cine argentino, que le gusta, que su director favorito es Trapero, que le gusta lo que hace Estañaro, le gusta lo que hace Caetano, me parece importante también resaltar las directores. Y también La chica que limpia, en lo cuestiones de serie, una serie de Paula Hernández, cordobesa, que en paz descanse, lamentablemente se nos fue muy temprano, pero dejó una serie que lleva por su tercera temporada en México, su segunda renovación para cuarta en Turquía, una serie que se exportó en lata, que se exportó en formato, que básicamente fue lo que inventó Cinear, porque Cinear arrancó con esa serie y es magnífica. Si no la han visto, la recomiendo. Podemos hablar, si quieren, en otro momento solo de esa serie. Y también de las directoras del ENERC, tanto rescatar el rol de Lucy Campbell acá en la historia de San Juan, que fue guionista de todas las películas de Hugo Reinaldo Matar, y también hoy de todas las directoras que trabajan en ENERC, desde la gente que trabaja detrás de escenas, como Virgil, que estuvo el otro día acá, a las directoras directamente, como Marina Segay, que ya tiene varios cortos a su favor, como Ana Luz, que tiene también otros cortos, como la gente que estuvo con la producción de Mara Costa, y me voy a dejar un montón de gente, pero me parece que eso, antes que robar contando sus historias, parece valiosísimo también dejarles la invitación para que también nos cuenten un poco cómo es dirigir desde
acá más cerca. Seguro, seguro. Bueno, nosotros siempre conversamos que en San Juan la producción audiovisual es amplia, es muy rica y bueno, de la misma forma que hay directores, hay directoras, hay guionistas y hay mucho trabajo en ese sentido. Te consulto por ahí, vos que tenés como más fresca la historia del cine, tanto a nivel local como a nivel nacional. Digamos, si tuviéramos que irle poniendo temas o tópicos, ¿no?, a las temáticas abordadas por guionistas mujeres, por, digamos, productoras mujeres relevantes del cine, bueno, hemos identificado recién esta cuestión, ¿no?, de la relación con la iglesia, por ejemplo, a partir de este momento histórico en el que se ponían sobre la mesa temas que habían estado vedados mucho tiempo. ¿Qué otros temas así que vos digas, noté una constante en las películas de mujeres de hablar de estas cosas? Para mí, sobre todo, hay mucho sobre qué es ser mujer, y depende del contexto, puede ser una cuestión histórica, una versión contextual, actual, con una perspectiva muy, digamos, general, pero al mismo tiempo de distintas especificidades, lo que se refieren a distintos contextos sociopolíticos, económicos, culturales, etcétera. Para mí, ahí está el enfoque. La familia aparece mucho como concepto, tanto como villano como héroe, ¿no? Uh-huh. No solo la familia de la persona, en el sentido de sus padres, sus hijos, sus hermanos, sino también el hecho de que tenga que formar una familia como mandato social. Bien. Aparece mucho como elemento también el rol de la liberación, en un montón de sentidos, tanto a nivel económico, a nivel discursivo, o sea, Tita Merelo cantando que va a ser una madre soltera y que no le importa, por más que esa película haya dirigido un varón, que es Daniel Tiner. Yo creo que ahí metió las manos su después esposa, la grandísima Mirta Legrand. Pero sea después hablando sobre el rol que ocupan a nivel social, sea la liberación a nivel sexual, sea la liberación a nivel general. Me parece que el concepto de libertad femenina también está ahí muy, muy pendiente. Y por último, y como también importante, recuperar historias. Hay mucho de recuperar historias de personas que van quedando en el tintero a nivel histórico. Es más, cada vez que ha habido, o sea, cada corto que ha hecho una mujer en la plataforma de Cineal, en la plataforma de la GENER, que distintas cosas, siempre hay una perspectiva de recuperar la historia de alguna mujer. Sea una producción humildísima y pequeña como la de Ojo de Agua, que es una productora chiquitísima que tiene un solo corto realizado acá en San Juan, que recupera la historia de Martina Chapanay, sea la de Olinda, que recupera la historia de Ana Pelicchiotti acá en el ENER de acá de Mendoza, bueno, medio Mendoza, medio San Juan, porque ella es mendocina, pero San Juan por adopción, o sea, los mismos cortos que hacen los tesis de grado del ENER, siempre está esa voluntad de recuperar ese tipo de historias abandonadas. Para mí son como los tres ejes principales, como digo, liberación, roles familiares, digamos, o sea, liberación y restricción, o sea, esta disyuntiva, roles familiares como tanto como tu familia como el mandato familiar, y por último esta recuperación de historias dejadas de lado, que para mí el mejor ejemplo está en Hija de Sol de Sabrina Fargi, en el corto del Bicentenario que mencioné el otro día. O sea, agarra la historia de una mujer de Lampa, una historia que nadie va a contar. O precisamente acá mencioné a Ana Casi Berneri, ¿no?, en Alanis, la historia de una trabajadora sexual, de una prostituta, nadie la va a contar. Entonces, tiene esta historia, aun cuando no sean personas famosas, recuperar estas historias de gente que no van a contar, porque no se cuentan. Me parece muy interesante porque, bueno, también lejos de querer estereotipar el cine hecho por mujeres, ¿no? Pero justamente como han sido un sujeto social vulnerable durante muchos años, me parece que lograr ciertos puestos de poder en la toma de decisiones de un producto audiovisual también ha posibilitado que estas mujeres puedan de alguna forma reivindicar la postura o el lugar social que ocupan las mujeres. Entonces, me parece interesante, bueno, a qué le pusieron atención primero, ¿no? Y esta selección de historias que nadie quiere contar, yo creo que un poco arriesgándonos quizás a hacer una lectura precipitada, pero también lo podríamos relacionar con la cuestión de, bueno, quizás uno obtiene sensibilidad sobre ciertas cosas cuando la ha padecido, ¿no? Entonces, quizás muchas de ellas durante mucho tiempo sus historias han sido invisibilizadas o acalladas, y luego cuando han tenido la posibilidad de darle voz a historias, bueno, han elegido justamente las que quizás iban a pasar al olvido de no ser por el ojo selectivo de esa producción o de esa dirección, y qué importante eso. Absolutamente, creo que tenés completamente la razón. Creo que ese es el leitmotiv que
digamos, atraviesa todas estas historias y creo que es un poco el foco donde se coloca, que también creo que es una producción, o sea, es un deber social muchas veces que tenemos los generadores de contenido, los creadores de arte o de cualquier tipo, muchas veces tratar de recuperar esas historias, pero qué mejor que si no las tenemos que recuperar nosotros y se recuperan en las voces de sus protagonistas. Aún si no son sus protagonistas directos, aún si son aquellos que pueden empatizar más, porque yo no puedo, aún con todo el conocimiento que puedo hacer y aún con todos los estudios y con todo el nivel de empatía que puedo tener, no puedo saber lo que vive una mujer en su vida cotidiana, independientemente de todo el nivel de interpretación que puedo llegar a tener sobre el tema. El otro día mencionamos, por ejemplo, Priscila, la película sobre la esposa, la que fue un tiempo esposa de Elvis Presley, que está dirigida también, es una película dirigida por Sofía Coppola, si no me equivoco. Es una mujer, bueno, y además Priscila, que todavía está con nosotros, ha acompañado ese proceso. Entonces es esto que vos decías, es la historia de una mujer que no solamente está contada por una dirección de mujer, sino que también está acompañada por la misma protagonista, digamos, que puede guiar la toma de decisiones y puede hacer que esa versión de la historia, que es la suya, bueno, llegue a, trascienda, ¿no? Y lo haga de la forma más realista o más concreta posible. Entonces, bueno, el cine siempre ha sido una forma de preservar la historia. Para mí están los libros de historia y están las películas, ¿no? Porque, bueno, también hablan de nosotros y de lo que Argentina o San Juan ha sido y está haciendo, y bueno, y en un futuro será, ¿no? Así que, bueno, agradecerte, Germán, como siempre. Germán Rodríguez es abogado, investigador especializado en cine. Siempre nos trae algún tema para conversar sobre esto. En esta oportunidad han sido mujeres en el cine a nivel nacional y a nivel local también. Así que desde ya, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio y bueno, y por tus aportes, que creo que es lo más importante que te dio la columna, y nos vemos la semana que viene. No se están...